nazi, es conocido mundialmente por las atrocidades que cometió durante la Segunda Guerra Mundial y previo a ello también. Sin embargo, esta noche, ¿Quiénes somos?, vamos a hacer una revisión de algunas curiosidades que impuso el régimen nazi y que incluso algunas de ellas hasta el día de hoy se respetan en el mundo. O sea, cuando marcaron un camino y que el resto del mundo lo guió. Pongan atención con estos curiosos legados del régimen nazi. El primero de ellos, fíjense ustedes que los nazis fueron los primeros en prohibir la caza de animales. Mentira. ¿Sí? Absolutamente. Porque fueron los primeros en legislar y restringir la caza de animales. La cantidad máxima para matar un año y por temporada fue regularizada en toda Alemania. Sobre todo ellos tenían una particular atención a los animales exóticos. Sí, claro, los leones. Por supuesto, y que los cuidaban de que podían llegar a estados de extinción. Hoy en día, siendo que preferimos un mundo claramente no nazi, somos mucho más incongruentes a la hora del cuidado del reino animal, donde se matan especies por cantidad impresionante mensualmente. Pero o sea, lo impactante es que no tenían un tipo de miramiento o de respeto hacia los seres humanos, hacia el pueblo judío por lo menos, pero sí hacia un león, hacia un elefante. Querían cuidar los animales y luego querían que se eliminaran todos los judíos. Entonces no... Es bien increíble eso. Como no, que es súper chocante porque al final lo que conversamos antes era que para ellos los judíos no eran como seres humanos, ¿o no? Eran como... Literalmente peor que animales. Súper extraño, entonces que a los animales los cuiden y a estos otros los miren así como... ¿Cachai? Que según esa lógica también deberían haber sido cuidados porque eran claro, animales, claro. Siguiendo una lógica que es una lógica demente. Absurda. Ahí hay algo que está mal en la filosofía. Hay una incongruencia, sí, hay una ¿No habrá sido que le gustaba, por ejemplo, Hitler era amante de los animales? Y por eso convenció a la gente de que... Pero no se equivocan, son parte de compensar ciertos caprichos del tirano, digamos. De alguna manera, pero que finalmente podemos decir que podemos rescatar ese aporte al menos de ahí, que es un ejemplo a seguir. Si finalmente lo que hacen los nazis, algo que es... que no queremos que se repita. Mira, entre otras tantas cosas, respecto de la protección hacia los animales, ellos prohibieron la vivisección. ¿Qué es la vivisección? El generar experimentos con animales vivos. Ellos no utilizaban animales vivos para hacer experimentos. Sí, por ejemplo, se habla de que ellos habrían generado el pitbull alemán a través de una mutación o una mezcla de raza. Pero eso no es lo mismo que experimentar genéticamente con animales que vivos. Ahora, y que a propósito de lo que tú decías, sí lo hicieron con personas. Y yo no sé si está en alguno de tus puntos, Eduardo, pero esto no es ningún orgullo, pero hoy día, digamos, la esperanza de vida de los seres humanos es mayor. Por ese experimento. No quiero ocupar esta palabra, me duele usarla, la verdad, pero... Debido a, no, gracias a, debido a los experimentos que los nazis hicieron con los judíos, con los gemelos, familiares, mezcla entre ellos y ver cómo se podía alargar la vida de las personas. O sea, es bastante brutal. Sin embargo, hoy día nos servimos de esa información. Sí, nos servimos de esa información. Es bien increíble cómo la maldad de alguna manera motiva al ser humano a ser mucho más creativo que la bondad. O sea, no sé si habrían llegado a ese punto de avance con una motivación positiva. Sí lo era a partir de que querían eliminar a una raza. Claro, porque la ciencia no avanza más porque tiene límites morales. Pero como ellos no tenían moralidad, decía, oye, ¿qué pasa? ¿Cuánto frío soporta una persona? Nunca vamos a poder saber porque habría que matar a alguien. Tráiganme a alguien, ven cuánto frío soporta y ya lo vamos a saber. Así desgraciado. La historia de los nazis cuenta que Hitler, por ejemplo, era un defensor de la naturaleza y que, tanto así que fue reconocido como el primer grupo ecologista del mundo. En 1935 formularon la Ley de Protección de la Naturaleza. ¿Qué pasa? Impactante. Son datos tremendamente curiosos que uno no se imaginaría de un régimen que generó tanto y tanto dolor. Pongan atención a lo siguiente. Innovación cinematográfica. Todos sabemos y conocemos la tremenda maquinaria propagandística que ejercía el régimen del Tercer Reich. Desde acá le grito, a no dudar. A no dudar. Cosas que ellos crearon, ahí está, por ella, ejemplo. grande entre las grandes. ¿Quién es ella, maestro? Leni Riefenstahl. ¿Quién era? Ella es la gran documentalista de Hitler. Ella se encargó de hacer, obviamente, los grandes discursos de Hitler. No conforme con eso, sepa usted, amigo mío Eduardo, que ella filmó las Olimpiadas con un presupuesto ilimitado. Por ejemplo, los saltos ornamentales, ¿cierto?, de trampolín, el día de hoy en las Olimpiadas modernas están hechas en base a cómo esa mujer, la dirección televisiva, es decir, la dirección de la grabación de cómo se hacen los juegos, cómo se mide
transmiten las Olimpiadas por televisión hoy en día está basado únicamente en Olimpia. La posición de las cámaras, los ángulos que se toman. Por supuesto. Fíjese que hay una de las películas que se filmaron durante el periodo del Tercer Reich, que es El Triunfo de la Voluntad. Exacto. Donde se utilizaron 30 cámaras y más de 100 técnicos. O sea, el nivel de presupuesto que tenían... Era ilimitado. Impresionante. Y crearon, entre otras cosas, el dolly. Saben que el dolly es una cámara que está instalada sobre un riel y que avanza de manera horizontal hacia el lado y que va generando un movimiento. El dolly se usa hasta el día de hoy. La pluma. Ahí está. La famosa pluma. Entonces, la pluma también fue creada a partir de los nazis para su cine propagandístico. Entonces, tú dices, qué increíble, porque uno creería que esos avances tecnológicos o que esos avances en el cine venían de mucho antes o que aparecieron después por Hollywood o incluso en la India. No. De hecho, yo no tenía idea. Eso iba a decir yo tampoco no tenía idea. Bueno, de hecho, tú sabes que las películas más caras, por ejemplo, hoy en día en la historia del cine podríamos considerar Avatar, que es la película perdida, $200 millones. Ya. Bueno, ellos hicieron por lo menos 2 películas que costaron esa plata. No. De la época, 200 millones de dólares. 202 millones de la época, o sea, que deben ser 800 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Nadie se atrevería a gastar esa plata y ellos hicieron una película, una sobre el Titanic muy famosa, que lo usaban en términos propagandísticos. Tan importante para ellos era el cine que se daban cuenta que para propagar la ideología nazi había que hacer películas. No películas de propaganda, no películas así como de discurso, sino películas románticas donde por dentro, de manera solapada, involucrara obviamente todos los conceptos del nazismo. Es impactante. Un régimen que causó tanto dolor, tanta muerte al pueblo judío, y no solo al pueblo judío, sino que la verdad es que a la humanidad completa fue capaz de generar algunos legados. Esta noche estamos revisando las más extrañas, los curiosos legados del régimen nazi en Así Somos. Tengo más, ojo, movimiento antitabaco, la creación del escarabajo, todos los avances tecnológicos del nazismo a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos. Estamos de vuelta, amigos míos, revisando los curiosos legados del régimen nazi. Esta noche hemos revisado, por ejemplo... cuesta reconocer su aporte, la verdad. No, sí, cuesta bastante. Hemos revisado la prohibición de la caza de animales, la innovación que tuvieron en la industria de la cinematografía. Y atención con lo siguiente, fueron los primeros en generar un movimiento antitabaco. En los años 30, los años 40, sí, los nazis fueron los primeros en detectar, en hacer la relación entre el tabaco, el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Esto fue alrededor de 1939. Y los resultados obtenidos pusieron en evidencia la relación entre el consumo elevado de cigarrillos y el desarrollo de este tipo de tumores en el organismo humano. Por eso se pusieron a crear leyes para poder controlar el consumo de cigarrillos en lugares públicos y utilizaron la publicidad como herramienta fundamental. Una vez más, cosa que estamos viendo ahí en pantalla. Esta campaña fue considerada una de las más caras del mundo, o sea, no escatimaban en gasto a la hora de generar, por ejemplo, campañas para evitar que la gente se enfermara de cáncer. Sí, qué increíble que un régimen que estaba abocado a aniquilar a un pueblo con gas, o sea, de la manera más cruel, más dolorosa, se haya preocupado, por otro lado, de generarle un beneficio a otra gente que es su pueblo. Mira, en contra del cáncer del pulmón. Es loco, es tan contradictorio que para que uno entienda cuáles eran las distintas motivaciones para invadir a los distintos países, con los rusos les fue re mal, por ejemplo, pero cuando les tocó el momento de ir hacia Gran Bretaña, hacia Inglaterra, fíjense que su gran paradigma era nosotros los vamos a invadir porque les vamos a hacer un favor. Nuestro gran legado de moralidad los va a salvar estos tipos de la corrupción, que ojo, que lo único que les importa es el dinero, en cambio a nosotros nos interesan ciertos valores sociales familiares. Sí. Lo que es verdad, lo que pasa es que están completamente locos estos güeyes, ese es el problema, digamos. Es loco que, por ejemplo, en Chile se comenzó a trabajar sobre esto de manera mucho más seria, a principios de los años del año 2000, 2005, 2006. Qué raro que no mandó a... Y hay un detalle. Ojalá nosotros no pudiéramos tampoco, no pudiéramos escatimar tampoco en recursos. Obviamente nosotros tenemos más limitado ese margen. Ojalá tuviéramos la oportunidad de gastar toda la plata necesaria para que la gente no... Nos habría hecho un favor si hubiera mandado a quemar todas las tabacaleras. Ahí yo creo que nos habría hecho un favor. Claro. Ahora es tan loco que fíjate que ya ellos promovían que el hecho no era tan peligroso el tabaco, sino que los aditivos, luego de convertirlos en cigarrillos, ellos lo tenían muy claro. Hay otro legado del nazismo a la humanidad o qué sé yo, al transporte específicamente, que es el escarabajo.
el auto del pueblo. Este auto... Traducción literal. Este auto, Volkswagen. Exactamente. El auto del pueblo. El auto del pueblo. Eso significa esa palabra. Hitler fue el inventor del escarabajo, el auto que hasta el día de hoy podemos ver en las calles. Literalmente significa, como lo decía Salva, el pueblo, el auto del pueblo. Y este vehículo fue presentado como el auto de que cada ciudadano alemán podía tener, porque el costo que tenía era el de una moto promedio. O sea, el de una moto relativamente barata. Eso costaba un escarabajo. Debo decir que son los mejores para las inundaciones. Flotan esas weas. Sí, pero aparte, ¿a quién no le pasó? Porque a mí me pasó que el primer auto que yo sentí que podía tener en mi vida era un escarabajo. Era un escarabajo. O sea, mira, hay una publicidad famosa de este automóvil, de esta marca, cuando lo sacaron en los años... no cuando lo sacaron, mucho después, sino que en la década del 60 o 70. Y mostraron una tormenta de nieve. Toda la ciudad bajo la nieve. Y mostraron esta tormenta y de pronto salió una leyenda que decía: ¿se han preguntado cómo va a trabajar el hombre que maneja la máquina que opera, o sea, la máquina que saca la nieve? Y de repente la imagen de un escarabajo ahí. Alrededor de la nieve. Que se supone que era un auto aperrado, que llegaba a todos lados, que era económico. Ese es un maestro. Por ahora está hasta hoy. Ahora es de culto. Y ahora es de culto, ¿no? Y ahora es caro. Hasta hoy. Y ahora, claro, la nueva versión es una cuestión... Ahora se cortaba la piel del acelerador, puta que me caía mal mi auto, güey. Y además, el loco que sea icónico por ser el auto de la Alemania nazi, creado por el mundo del nazismo, y que también sea un auto icónico de lo que era el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, que representa valores completamente distintos. Es loco eso. No lo había unido. No, yo tampoco. Es bien loco. Ojo con los avances tecnológicos. Por ejemplo, los nazis crearon la bala que es capaz de girar y de hacer una curva. O sea, las balas por lo general salen rectas. Sí. O, dependiendo del movimiento del disparo, generan una curva. Pero ellos generaron una bala que es capaz de girar. ¿Cómo lograron de hacer una parábola. ¿Existe? Existe. Yo pensé que era de la película. Como la película Wanted con Angelina Jolie. Claro, Angelina Jolie. Ojo, tema armamentista. Fusiles cuyas balas doblaban en las esquinas. Sí, estaba doblado el cañón para dispararle a los buenos que están a la vuelta de la esquina. Mentira. Sí, es verdad. Sistema de visión nocturna, creada por el nazismo. La energía atómica, lo hemos hablado anteriormente. Sí, pues se le adelantaron los gringos, pero finalmente el proyecto era de ellos. Exactamente. Cohetes espaciales, misiles de radio y armas guiadas por circuitos de televisión. Relacionado con las hasta platillos voladores hicieron ahí, no huevos. Dicen que no, pero no, si están las fotos, ¿están las fotos? Sí, hicieron esos modelos. Relacionado con las redes, los nazis aportaron a crear nuevos dispositivos de computadores, mejorando su uso y rapidez. Estamos hablando de los años 30 y los años 40. Claro, computadores de muralla, digamos. Sí. Pero sí, claramente. Y crearon el magnetófono, que era una grabadora de voz del tamaño de una radio. Eran capaces de generar una grabación. Pero ¿sabes que tiene su lógica después de todo? Porque ellos tenían tanto poder y además infundían tanto miedo que si tú eras un genio, yo venía y te decía, o trabajas para mí o te vas cortado. Oye, y ahí empezaban a adquirir los conocimientos de los demás. Ahora, qué buen punto, porque fíjate que uno de los grandes genios que tuvo el imperialismo nazi eran de origen judío, partiendo por Albert Einstein. Ni más ni menos. Claro, le salvaban la vida. Solo un dato para cerrar. El país que más patentes ha inscrito en un año, la Alemania nazi. Con eso, en la historia, con eso les digo todo, señoras y señores, curiosos y extraños, o quizás impensados legados que nos ha dejado el mundo nazi, un mundo que nos dejó dolor, tristeza, mucha muerte, un pueblo completamente destruido, pero que también dejó estos curiosos legados, señores.